Cuando oímos hablar de los elementales, como gnomos, duendes o hadas, solemos pensar en un mundo de fantasía que solo existe en los cuentos infantiles, en las leyendas o en el cine. Sin embargo, el concepto elemental aparece en todas las cosmogonías como seres reales, formando parte de los orígenes de la Tierra y no como cuentos. Pero, ¿existen realmente los elementales? Según la definición esotérica, los elementales, también llamados seres feéricos, son espíritus de la región infraastral. Dicen que estos seres se alimentan de la vibración o energía de los 4 elementos. Existen personas por todo el mundo que afirman haber tenido contacto con estos seres. Recientemente se ha publicado la historia de una niña de 7 años en la que cuenta cómo unos duendes se la llevaron cuando solo tenía 5 años. Podríamos pensar que se trata de la imaginación de esta pequeña, pero lo cierto es que la desaparición fue real. Ese día por la mañana, la niña estaba dormida en el salón de la casa mientras su abuela hacía la comida. Cuando la abuela fue a despertarla, la niña ya no estaba, había desaparecido. La buscó por toda la casa, pero no logró encontrarla. Rápidamente avisó a sus padres, que junto con otros familiares estuvieron buscándola tras comunicárselo a la policía. Llegó la noche y misteriosamente la niña reapareció en el mismo sitio en el que había desaparecido, donde dormía profundamente. Sin embargo, observaron que tenía un golpe en la cabeza. Nada más despertarse, la niña contó que unos duendes la habían raptado. Tiempo después, su madre decidió averiguar dónde había estado realmente desde las 12 de la mañana hasta el anochecer de ese día, y para ello pensó en la hipnosis regresiva. La sesión confirmó lo que la niña había contado, incluso pudo dar más detalles. Relató que la llevaron 2 duendes, uno rojo y otro negro, a un lugar oscuro lleno de seres como ellos, situado más allá de las nubes. Los duendes se envuelven en una bola negra y nadie los puede ver. Su poder está hecho de la energía de los niños. Todos los días se llevan a un niño y les quitan su energía para cambiarla por otra mala. Me dejaron caer por un hoyo negro. Esto explicaría el golpe que tenía en la cabeza cuando reapareció en el salón. La niña, que seguía dormida cuando se la llevaron, despertó durante el viaje y al verlos sintió mucho miedo. Esto la hizo abrazarse a uno de ellos, transmitiéndole lo que ella sentía. Entonces él trató de protegerla y lo castigaron por ello, encerrándolo en una jaula. Son seres de oscuridad y la luz les lastima. Pero, según ella, también existen duendes buenos. Recuerdo cuando un duende azul de esos buenos me llevó a un lugar bonito lleno de hadas. Esta historia es bastante elocuente y confirma otras similares que se cuentan por todo el mundo y desde hace muchos siglos. Es curioso observar que en todas las culturas y desde tiempos muy remotos, los elementales han sido representados de forma muy similar por pueblos tan distantes entre sí como los sumerios, caldeos, griegos, egipcios, chinos, los pueblos de África, Polinesia y América. Los dibujos de sus figuras son casi idénticas, ya sea en la Europa del siglo XV o en la India del 2000 a.C. Así, en el siglo V a.C., Anaxágoras, filósofo griego, creía en la existencia de estos seres. También Teofrasto Paracelso, alquimista, médico y astrólogo suizo del siglo XVI, en su obra Filosofía oculta, decía lo siguiente: los elementales no pueden clasificarse entre los hombres, no tienen alma, y sin embargo no son semejantes a los espíritus. Estos no mueren, y aquellos sí. En el Talmud judío se puede leer que tanto animales como plantas están habitados por estas diminutas criaturas. El conocido profeta Benjamin Solari Parravicini decía que de niño veía y hablaba de las hadas, duendes y ángeles. Su padre, que era psiquiatra, le sometió a varios test que demostraron su cordura. El médico, psiquiatra y escritor sueco del siglo XIX, Axel Munthe, afirmaba lo siguiente: me ha asombrado saber que hay personas que nunca han visto un gnomo. Estoy seguro que deben tener algún defecto en la vista. Por otra parte, Juan García Atienza, escritor, guionista, director de cine y documentalista español, estudió la España esotérica y mágica en profundidad, y eso le llevó a pensar que los seres elementales vienen a ser una especie de llamada de atención hacia una realidad que se da en la naturaleza y que no se comporta conforme a los cánones físicos o morales establecidos por la sociedad humana.
Hay personas que no solo dicen que pueden ver a los elementales, sino que incluso afirman comunicarse con ellos, como es el caso de Raquel Cachafeiro, que además se dedica, entre otras cosas, a fotografiarlos. Raquel dice que los duendes, o elementales de la tierra, aparecen sobre todo en los árboles y en sus raíces. Pierre Dubois es un elficólogo que ha dedicado toda su vida al estudio de las hadas, duendes y elfos. Estos seres fantásticos no tienen secretos para él. Dice, no creer en las hadas es no creer en ti mismo. Advierte de la venganza de los elfos y las hadas si no nos ocupamos de nuestra madre tierra. Hoy en día, el hombre desconoce muchas cosas acerca de esta corriente de vida que solo algunas personas pueden percibir. Cuando somos pequeños, tenemos más desarrolladas las percepciones extrasensoriales. Además, carecemos de los prejuicios y tabúes que nos han legado nuestros mayores. Es por esto que de niños es más fácil percibir a estos seres. Sus acciones pueden ser positivas o negativas. Hay quienes dicen que son los grandes arquitectos de la naturaleza y que les debemos la topografía de los terrenos, el curso de los ríos, las lagunas. La opinión de los expertos en estos temas coincide en cuanto a la clasificación de estos seres. Por lo general, se les agrupa en dos tipos muy diferentes. Los superiores, que son los que se manifiestan a través de los 4 elementos, y los inferiores, creados por la energía producida por las bajas vibraciones de los seres humanos. Dentro de los elementales superiores encontramos a los gnomos, que son los elementales de la tierra. El primero en darles este nombre fue Paracelso. Esta palabra proviene del griego genomos, el que vive debajo de la tierra. Se les relaciona con el cuerpo físico y supuestamente están al cuidado de la evolución del reino mineral. Se dice que pueden atravesar objetos sólidos como rocas o troncos, al igual que nosotros nos desplazamos a través del aire. Las sílfides o silfos son considerados los elementales del aire. Su reino se encuentra en los vientos, brisas, ráfagas, remolinos. Adoptan formas muy extrañas y están siempre presentes, incluso cuando parece que no se mueve ni una gota de aire. Se dice que nos ayudan en la apertura de nuestras memorias e inspiran ideas y chispazos en la mente de las personas. Los elementales de agua, conocidos como electrones vitales, ondinas o nereidas, habitan en ríos, lagos, mares, lluvia y hasta en nuestro propio cuerpo, que se compone en su mayoría de agua. Dicen que irradian luz a las mentes puras. Se les suele visualizar con forma de mujer y tienen la capacidad de purificar el agua del planeta. En las historias y leyendas de la cultura árabe se menciona a los genios o jinn, seres invisibles muy similares al resto de elementales. Los genios tienen la capacidad de adoptar diferentes formas, pueden transformarse en seres humanos, plantas o animales e influir espiritual y mentalmente en el ser humano, lo que llamaríamos una posesión psíquica. Otros opinan que son seres creados por el fuego que pueden obedecer a la luz o a la oscuridad indistintamente. Los genios, al igual que los duendes y otros seres mitológicos elementales, pueden atacar o ayudar al ser humano. Para los tuareg, los genios son los tentadores del desierto y los ladrones nocturnos. Por otra parte, los musulmanes de la India los consideran seres molestos que invaden el hogar y que se pueden expulsar con ciertas suras del Corán, algo muy parecido a los exorcismos católicos. Según la cultura árabe, los genios comparten el mundo físico con los seres humanos, y son tangibles aunque sean invisibles. Pueden atravesar sólidas paredes y desplazarse a grandes velocidades. Si nos vamos hasta la región de Alaska, encontramos relatos sobre los kustakas o kusdaka, seres capaces de cambiar su aspecto. Incluso pueden adquirir forma humana o cualquier otra. Dicen que son criaturas crueles que disfrutan engañando a la gente. Sin embargo, otras historias dicen que son seres amables y serviciales que ayudan a aquellas personas que se han perdido en la nieve. Existe una gran similitud entre la historia contada por la niña, que bajo hipnosis se pudo comprobar la veracidad de su testimonio, y los relatos recogidos por todo el mundo y de tan diferentes culturas. Todo ello nos hace pensar que la existencia de estos seres sea real. Este mundo se ha relegado a los cuentos. Sin embargo, los investigadores de este tema no creen que sean fábulas. Para ellos es una realidad.
Desde luego se ha hablado poco sobre estos misteriosos seres y apenas existe investigación al respecto, pero quizás deberíamos ir abriendo nuestras mentes a la posible existencia de una realidad que poco a poco se va haciendo cada vez más visible.